especialistas en 24 horas. 7:15 de la mañana, a esta hora nos acompaña el doctor Franklin Encalada, ministro de Salud. Ya está con nosotros, a quien le doy las gracias por estar esta mañana en 24 horas. Bienvenido. Muchas gracias, Liz, por la invitación y a la ciudadanía que nos observa. Buenos días. A usted, para contarnos cómo va esa hoja de ruta del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la prioridad hoy que tiene su cartera de Estado? Bueno, la salud es un confluente de muchas demandas. Y la prioridad hoy, después de la seguridad, es tener unos hospitales abastecidos, tener personas que accedan de una manera más sencilla al sistema sanitario, de hacerlo más equitativo, aumentar el número de profesionales, de especialistas, ya que la brecha de especialistas en el país es muy alta. Entonces estamos trabajando desde la academia, articulando la academia, el Ministerio de Salud, para que nos lleve hacia la demanda social, lo que nos pide la ciudadanía, como son los especialistas, los médicos, pero en territorio, para disminuir las respuestas, el tiempo de respuesta que tiene el Ministerio de Salud y la persona que necesita de los servicios. Pero eso de ahí, ¿cómo se compagina también con lo que se había dicho, que hay un déficit de médicos, sobre todo de ciertas especializaciones? Claro. El país no cuenta con los especialistas completos que requieren en cada especialidad. Por así decirle, no tenemos médicos anestesiólogos, endocrinólogos, oncólogos. No tenemos este tipo de especialistas. Puedo tener yo los especialistas cirujanos en los hospitales, pero si no tenemos anestesiólogos, ¿cómo hacemos que operen esos cirujanos? Entonces, la demanda que requiere de especialistas el país, existe una brecha entre lo real y lo necesario. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos articulado el Ministerio de Salud? Y esto tengo que agradecer a la academia porque se ha vinculado a este llamado que hizo el Ministerio, entregando ellos los programas de posgrado, están realizándolos sobre todo en estas especialidades donde existe este déficit, como médicos especialistas en salud comunitaria y familiar. Entonces, la idea es que ese médico se quede en su lugar de origen. Claro, lo que se requiere es que primero habilitar estos posgrados y segundo, que los médicos que accedan a estos posgrados vamos a tratar de que sean del lugar de origen donde verdaderamente se necesita, porque si no existe la migración otra vez de los médicos especialistas hacia las urbes y nuevamente queda desprotegido ese sector territorial. Usted decía hay un déficit de médicos. ¿A cuánto asciende ese déficit? Mire, ¿Cuál es el problema? Por darle un número, médicos con especialidad en atención comunitaria y familiar, el país necesita cerca de 6.000, ya que estos médicos son los ojos del Ministerio de Salud en la especialidad en la comunidad. ¿Reducir ese número en cuánto es la meta para este año? La meta en este año es, en este año, acordémonos que el especialista se forma en 3 años. Entonces, ¿qué es lo que ha visto el Ministerio de Salud con la universidad? Es aumentar el número de becas para que estos especialistas puedan formarse, porque el problema aquí está en que no podemos formar especialistas cuando no otorgamos las becas, porque este es el incentivo para esta especialidad. Entonces, el Ministerio de Salud, ¿qué es lo que está haciendo? Está aumentando el número de becas para formar estos especialistas. Van a empezar de R1, que es el primer año, R2, R3, pero la primera parte del año generalmente se lo hace en la universidad. Y después empieza ya las visitas a territorio y ellos empiezan a correlacionar su trabajo, su especialidad, pero ya en lo que se van a desempeñar como es el territorio. Ahora, ministro, un tema siempre sensible y un desafío es el abastecimiento de los hospitales públicos. Hoy, ¿qué porcentaje de abastecimiento hay en los hospitales? ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Miren, los hospitales públicos, si bien es cierto, vamos a entrar en una intervención en los hospitales, hemos ido revisando, yo he ido palpando porque me gusta visitar mucho los hospitales, soy médico y pertenezco también a un hospital. Y una de las actividades que más ha desarrollado mi equipo de trabajo es la visita en territorio, enterarme cómo está el hospital. Y créanme, el desabastecimiento del hospital no es el que se percibe. Nosotros tenemos un abastecimiento de país que supera el 70%. ¿Y qué es bajo esta mirada? Existen hospitales que es muy conocido por la prensa que dicen, el hospital dice no tiene medicina, está el hospital, pero no tiene medicinas ese hospital, pero quizás el hospital que esté en la misma ciudad
ya sí contiene estas medicinas. Pero lo que debería pasar es que todos tengan, que el usuario vaya al hospital y encuentre esa medicina en el momento en que Entonces, ese diagnóstico también ya lo tenemos. ¿Y cómo lo hemos resuelto? Lo hemos resuelto de manera sencilla. Mira, seamos creativos. Si nosotros hacemos, y esto es algo que quería presentárselo a la comunidad, la historia clínica digital. La tenemos, ya tenemos correlacionada la historia clínica del país solamente con un clic. ¿A qué me refiero? Que el médico que está atendiendo en la provincia de Orellana, en un centro de salud, tranquilamente desde mi computador yo puedo revisar a cuántos pacientes observó, cuál es la cantidad de medicinas que tiene el abastecimiento de ese centro de salud. Entonces, ¿qué es lo que se les ha pedido a los directivos de los hospitales? Que a medida que vaya reduciéndose su número de abastecimiento, lo puedan solicitar pues al otro hospital. Si no lo tiene el otro hospital, lo tiene la ciudad. ¿Y eso ya está funcionando así? Ya tenemos funcionando justamente el día de mañana. El día lunes, he invitado a todos los médicos, a los gerentes de los hospitales, porque vamos a hacer una prueba piloto en la cual voy a hacer la prueba revisando primero los médicos, el nivel, la cantidad de atenciones de nuestros médicos. Inclusive puedo ver los diagnósticos, puedo elaborar un mapa epidemiológico utilizando la tecnología. Entonces, la inteligencia artificial verdaderamente en salud ha venido a repotenciar los servicios y de esta manera yo puedo ver inclusive el abastecimiento de los medicamentos, el tipo de medicamento y quizás a partir de esta información hacer compras de un solo tipo de medicamentos al productor específicamente. Y usted acaba de mencionar, vamos a intervenir los hospitales. ¿En qué consistirá esa intervención? La intervención, cuando digo intervención, vamos a observar. Primero ya tenemos el diagnóstico de cómo están nuestros hospitales. Ya vemos que hay hospitales, por ejemplo, que carecen de infraestructura, hay hospitales que fueron diseñados para un determinado tiempo de vida útil y actualmente ya perdieron la vida útil, pero la demanda social continúa, no podemos cerrarlo. Entonces estos hospitales vamos a intervenir en ellos aumentando la infraestructura, mejorando su climatización en muchos, hay muchos que tienen filtraciones. Entonces, y en esto sí hago un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados, que muchos han ido a conversar con el ministro y se ve la predisposición de ayudarnos, porque también acordémonos que el país está viviendo un momento de guerra interna en el cual yo necesito el apoyo de todos los gobiernos autónomos descentralizados, de los organismos internacionales que han ido a presentar su apoyo para ejecutar estos trabajos y darle viabilidad a la salud como tal. ¿Qué hospitales están, por ejemplo, dentro de esta lista? Mire, tenemos un fondo justamente que me ha solicitado, que es el fondo saudí, con el cual vamos a tener un trabajo muy mancomunado, en el cual este fondo, para darle una noticia, él va a invertir en 4 hospitales, en el cual ya tenemos visualizado nosotros como ministerio dónde podemos ubicar a estos hospitales. Hemos visto la forma de que sean hospitales de 400 camas, hospitales completamente nuevos. Es construir hospitales. Construir el hospital como tal. ¿En dónde estos 4 hospitales? O sea, tenemos visualizado, y eso no quisiera presentar una información quizá por adelantado, porque tengo todavía que reunirme con el fondo, pero ellos me lo han solicitado así. Pero lo que sí les puedo decir es que vamos a tener 2 hospitales nuevos de 400 camas en 2 sectores donde la demanda de establecimientos es muy necesaria, ya que se genera la demanda en el sector periférico, pero ellos van hacia el hospital a 4 horas de su comunidad. Entonces hemos querido hacer estos 2 hospitales cerca de estas comunidades, aparte de hacer un gran hemocentro y un centro de diálisis, porque esa es otra demanda también. Pagamos casi 12 millones al mes. Pero hay deudas con la Junta de Beneficencia, con Solca, con las dializadoras. Así es. Pero ¿cómo se van a poner al día también estos son fondos que vienen del exterior para proyectos de inversión. Cómo a los señores de Solca, a los señores de la Junta de Beneficencia, ya me he reunido, de hecho ayer estuve con los caballeros de Solca, verdaderamente tenemos deudas. Pero así también acordémonos que el momento que vive el país, si yo le dijera que vamos a priorizar las deudas al momento de guerra interna que tenemos, estaría diciendo quizás una mentira.
Entonces, ¿qué es lo que se les ha pedido? Se les ha pedido ahí, en estos momentos estamos auditando, haciendo una auditoría para ver que los rubros que debemos sean los que verdaderamente tiene que pagar el Estado para tener nosotros un argumento para poder hacer efectivas esos pagos. Pero ahí ya tenemos una primera auditoría que justamente esos dineros ya tienen que desembolsarse en los próximos días. Eso acuérdense que no lo hago yo, lo hace el Ministerio de Finanzas. Yo lo que tengo que hacer es verificar que el número de atenciones recibidas por nuestros pacientes en estas unidades han sido reales y se las han llevado de la forma correcta, ¿no? Ministro, tras la derogación de la tabla de drogas, el presidente Daniel Noboa dispuso que se ofrezca tratamiento y también rehabilitación para aquellas personas que tienen ese problema de adicción. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Miren, primero el decreto 28, definitivamente la ciudadanía lo aplaudió. Esta es una decisión histórica de nuestro gobierno, la preocupación del gobierno por el problema que está desarrollando, que casi todos los eventos que estamos viendo están relacionados con el mismo problema. El Ministerio de Salud, ¿qué hizo? Primero, habilitamos. Nosotros tenemos 132 hospitales. De los 132 hospitales, 111 se activaron para ofertar camas en el caso de que existan pacientes que ingresen desde los problemas que tienen con consumo de drogas específicamente a los hospitales. ¿Qué más se hizo? Se habilitó 66 SAID, que son los centros ambulatorios de intensivos. Y estos SAID, ¿qué hacen? Ellos ven los pacientes con el problema, los medican si es necesario, pero casi los pacientes no ingresan. Los pacientes siguen en su comunidad con terapéutica. ¿Qué más se hizo? Tenemos activados 10 CETAD, que son los centros de tratamiento para adicciones. Los CETAD son residencias. Para justamente cada CETAD puede tener hasta 40 personas ingresadas, en las cuales se ha invertido en vituallas, en canchas. Acordémonos que ellos, la rehabilitación no es solamente que el paciente entra a recibir medicinas, sino el paciente tiene que recibir terapéuticas con psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajo social. Entonces, esto se ha invertido 2,5 millones extra en el año 2023 para poder abarcar estos pacientes con este consumo. Aparte de darles los CETAD, los hospitales, de haber activado los centros de atención para estos pacientes con problemas, también se hizo una inversión en contratación de personal. Se contrató 168 profesionales nuevos a nuestro sistema sanitario, psiquiatras, psicólogos, como les decía, terapistas ocupacionales, trabajo social, cosa que sea el tratamiento más integral. Mire usted, por problemas de salud mental se atendieron en el año 2023 casi 1 millón de personas. De este 1 millón de personas, 66,000 tuvieron problemas con consumo de sustancias nocivas, pongámosle alcohol, drogas, pero 46,000 fueron específicamente por drogas. Entonces, si estamos viendo, ya tenemos una población, ya tenemos identificado hacia dónde tenemos que ir. El Ministerio de Salud ha tratado de disminuir y no existen desde que se derogó la tabla, no ha existido una emergencia que, digamos, se han abarrotado los hospitales, no hemos podido dar cobertura, no. El Ministerio de Salud ha sido oportuno en el tratamiento, los especialistas los hemos tenido, los hemos contratado en su momento y también hemos activado comités intersectoriales para abordar de manera integral el problema. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta mañana contándonos cómo avanza este trabajo del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Liz, y a la ciudadanía. El Ministerio de Salud está comprometido con la salud del país. Hemos visto, ya tenemos un diagnóstico, tenemos una radiografía completa y vamos a seguir dando soluciones a medida que se van presentando los eventos, ¿no? Que tenga un buen día, ministro. Muchas gracias. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos con más.